Bienvenido al canal NUM, Últimos Minutos. Vayamos a las noticias. A menudo existe una notable disparidad entre el retrato que hacen los medios de comunicación de las organizaciones terroristas palestinas y las acciones de los propios terroristas. En ningún lugar ha sido más evidente este fenómeno que en la larga guerra de Israel contra Hamás, el grupo terrorista, así calificado por Estados Unidos, que gobierna la Franja de Gaza. Sin embargo, después de que Hamás llevara a cabo el sábado 7 de octubre el ataque más mortífero de la historia de Israel, y el posterior anuncio de Israel de una guerra a gran escala, esta fachada está empezando por fin a desmoronarse. Para acelerar el proceso, vale la pena entender cómo se perpetúan estas narrativas distorsionadas en primer lugar. Tras el terrible ataque, en el que cientos de terroristas rompieron la valla de seguridad de Israel, matando a más de 900 israelíes y cometiendo atrocidades atroces similares a las del ISIS, Estado Islámico, los medios de comunicación hicieron todo lo posible para minimizar su gravedad. Pensemos en Raja Abdul-Rahim, corresponsal en Oriente Próximo del New York Times, quien, el día del horrendo ataque, abrió su reportaje escribiendo que, para algunos gazatíes, el sorpresivo ataque palestino del sábado por la mañana en el sur de Israel parecía una respuesta justificada a los 16 años de bloqueo israelí. El Times también puntúa su cobertura con una igualdad groseramente inadecuada en ambos bandos, incluyendo a miembros de Hamás en su recuento de muertos. Como señaló el senador Tom Cotton, es moralmente repugnante, similar a incluir a los 19 secuestradores en el número de muertos del 11 de septiembre. Mientras tanto, el Washington Post también establece falsas equivalencias morales con titulares que dicen: Israel declara formalmente la guerra a Hamás con más de 1000 muertos en ambos bandos. Por su parte, Fareed Zakaria, de la CNN, presentó a un invitado que afirmaba que Hamás ataca principalmente establecimientos militares y que la mayoría de los rehenes tomados por Hamás son militares. En otro segmento de la CNN, otro comentarista afirmó que Hamás quiere sentarse a hablar de paz con los israelíes. Cabe mencionar que la CNN solo se refiere a Hamás como una organización islamista con un ala militar. Pequeñas falsedades como estas, a veces imperceptibles para personas no familiarizadas con el conflicto, penetran sutilmente en la psique del público, influyendo gradual y profundamente en sus opiniones. En muchos casos, esta deplorable cobertura es el resultado de los apologistas de Hamás que, deseando presentar su causa de una forma que resulte aceptable para el público occidental, suavizan su retórica con terminología progresista como liberación, resistencia y derechos humanos, cuando son entrevistados por los medios de comunicación. Otras veces, la cobertura deshonesta es el resultado de directrices de los ejecutivos de los medios de comunicación. Una filtración de la Canadian Broadcasting Corporation destapada el sábado reveló que sus reporteros tienen instrucciones explícitas de no referirse a los miembros de Hamás como terroristas. En marcado contraste con los medios de comunicación, los propios grupos pueden ser bastante francos sobre sus intenciones. Con la noticia de la masacre de Hamás, varias cuentas vinculadas al terrorismo en Telegram y X, antes Twitter, empezaron a publicar vídeos de su salvajismo, sin darse cuenta de que esas imágenes no serían acogidas en Los Ángeles con el mismo entusiasmo que en Ramallah. La disposición de los miembros de Hamás a mostrar sus conquistas en Internet permitió a un público mundial ser testigo directo de su brutalidad cruda y sin filtros, eludiendo a los guardianes de los medios de comunicación tradicionales que, de otro modo, les habrían protegido. Este desliz expuso al público, al menos a aquellos dispuestos a prestar atención, que no hay lugar para la igualdad en ninguno de los bandos de este conflicto, a pesar de lo que algunos en la BBC podrían hacer creer. Un bando quiere aniquilar al pueblo judío y el otro, los judíos, se opone a ese deseo. Los estatutos de Hamás de 1988 declaran que Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el Islam lo aniquile. Otras perlas incluyen que el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos, matando a los judíos, cuando el judío se esconda detrás de piedras y árboles. Las piedras y los árboles dirán: oh musulmanes, oh Abdule, hay un judío detrás de mí, venid y matadlo. Además de su carta fundacional, numerosos vídeos fácilmente disponibles en Internet muestran a dirigentes de Hamás llamando explícitamente al asesinato de judíos mediante explosivos, cuchillos e incluso la decapitación. Sin embargo, los principales medios de comunicación y la clase experta que promueven rara vez destacan estos hechos, que quedan relegados a audiencias que ya están bien versadas en cuestiones relacionadas con el conflicto palestino-israelí. Esta información selectiva explica probablemente por qué muchos se escandalizaron por el reciente despliegue de
brutalidad de Hamás, a pesar de que el grupo ha sido transparente sobre sus intenciones desde su fundación. No es que la gente haya aprobado las acciones de Hamás. Simplemente nunca recibieron la verdad sobre esta organización genocida. Afortunadamente, el papel del periodismo ya no se limita a los medios de comunicación tradicionales. Cualquiera con un teléfono móvil puede arrojar luz sobre verdades no examinadas. Resulta que quienes sacaron a la luz la verdad sobre Hamás fueron los propios miembros de esta organización. El marcado contraste entre los relatos presentados por muchos medios de comunicación convencionales sobre Hamás y la cruda realidad visible en las redes sociales debería incitar a los observadores honestos a replantearse su forma de consumir los medios de comunicación y a comprometerse a buscar la verdad que se esconde tras los titulares. Larga vida a Israel, menos comunismo y socialismo, más libertad.